decir, el movimiento estudiantil desde 1987 hasta el año 2005. Posteriormente voy a plantear la pregunta de qué significó el movimiento estudiantil, la respuesta o la hipótesis de qué significó el movimiento estudiantil como actor social desde los 90 en Chile, y en último término, qué aprendizaje ha tenido o debería más o menos procesar la izquierda a partir de las dos primeras premisas. Sobre la primera, el movimiento estudiantil de los 90 es un movimiento estudiantil que, a diferencia del movimiento estudiantil del siglo XX, digamos el que se acaba en 1987 o 1990 con el ciclo de final de la dictadura y con lo que sería la desmovilización y despolitización en general de los movimientos sociales populares que habían existido en el ciclo desde 1920 en adelante y que habían tomado protagonismo de masas tanto en los años del trienio de la Unión Popular como en el trienio de resistencia a la dictadura del 83 al 86. Es un movimiento estudiantil que se distingue por dos razones puntuales. Primero, es un movimiento estudiantil que no va a responder a la vieja tradición estudiantil de ser grupos elitarios, los hijos rebeldes de la burguesía. Casos patentes de eso son lo que fuera el MIR de los 60 y el MAPU del mismo periodo. Las dos, es muy curioso cuando uno hace ciertos paralelos entre el MIR y el MAPU como expresiones de organizaciones de la izquierda estudiantil del siglo XX muy propias, muy radicales, muy marxistas. El MAPU, tal vez lo más altuseriano que existió en América Latina, pero que eran hijos rebeldes de las capas medias y de los sectores más ricos del país en dos de las universidades más tradicionales de este país, la Universidad de Concepción y la Universidad Católica. No es curioso que el líder del MIR haya sido pareja de Carmen Castillo, y los dos eran hijos de los rectores de sus respectivas universidades, de Fernando Castillo y de Enrique Froden en la Universidad de Concepción. No estamos hablando aquí de sectores populares que construyen sus propios instrumentos, sino que estamos hablando específicamente en el movimiento estudiantil de sectores elitarios. Eso en los 90 se acaba. Va a aparecer una izquierda que se va a anclar en estos sectores y que van a responder a sectores sociales completamente nuevos. El protagonismo entre los estudiantes en los años 90 y marcadamente en los años 2000 tuvo que ver con sectores medios que comenzaron a copar la matrícula universitaria, principalmente en las instituciones tradicionales, y ya desde los 2000 en adelante con sectores populares que empiezan a acceder a la promesa incumplida de la educación superior propia del neoliberalismo de los 90. Por lo tanto, tenemos que un movimiento estudiantil, a diferencia del siglo XX, que es elitario y de capas medias y sobre todo de sectores altos, un movimiento estudiantil que va a ser de masas. Ya no va a responder esos 2.000 o 3.000 estudiantes que tenía la Católica en los 60, sino los 20.000 estudiantes que va a tener en los años 90. Y va a ser profundamente endeudado. Es un movimiento estudiantil que, incluso en lugares como la Universidad Católica, va a contar en los años 90 con la mitad de su matrícula dependiente del crédito universitario, con el sistema que existió hasta el 2005, antes de que se bancarizara la deuda estudiantil. Y en esa misma situación de ser de masa y endeudado, es un movimiento estudiantil que va a haber roto, o que va a ir rompiendo de a poco, sobre todo ya en la década de los 2000, con la promesa de la movilidad social a partir del mérito en la educación superior. Es decir, va a ser cada vez más claro para ese movimiento estudiantil que el endeudamiento en la educación superior no va a conllevar una vuelta de mano en la vida profesional a través de un trabajo que va a permitir zafar de esa deuda. Tal vez lo que vimos más en 2011 con el montón de reportajes que se hicieron, de hecho, sobre todo con el reportaje Informe Especial, que fue como el gran reportaje que le habló al país, y no solo entre nosotros hablándonos en los campus, que era que el salir de la universidad con una deuda de 30 millones de pesos era algo terrorífico, porque no comportaba un trabajo que te pudiera permitir saldar esa deuda con rapidez y vivirla en el mundo de la riqueza y todo eso que venía de la promesa de los 90. Entonces, por lo tanto, como primer punto, como primera conclusión de este movimiento estudiantil de los 90, es que va a tener una especificidad que va a romper con el viejo movimiento estudiantil, y por lo tanto, una primera afirmación o hipótesis que dejo planteada: no nos sirve la teoría política de comprender, sobre todo marxista, de comprender el movimiento estudiantil del siglo XX para tratar de comprender el movimiento estudiantil que surge en Chile desde los 90 en adelante, porque sus categorías específicas son muy distintas y lo distinguen de ese movimiento estudiantil.
el que la teoría marxista, sobre todo leninista clásica, lo había entendido como una especie de movimiento auxiliar del movimiento central del proletariado. Por lo menos, del 90 en adelante, esa afirmación se puede poner en duda, tanto por el carácter social como por el carácter político de ese movimiento estudiantil. Por lo tanto, podemos definir, cerrando esta primera teorización o primer apunte o hipotético, que lo que va a revestir de especificidad en el movimiento estudiantil de los 90 es su carácter cada vez más marcado de un movimiento de capas medias, no clases, no constituyen clases, constituyen los sectores más avanzados, más ricos, de un amplio sector popular todavía muy difuso y difícil de definir en criterios o en límites claros, y su transición en tanto capas medias a un actor social concreto, es decir, a un actor de clase. Un segundo elemento, segunda hipótesis para intentar responder las preguntas que se hacían a modo de provocación, tiene que ver que el movimiento estudiantil se perfila además como un actor político desde los 90. Esto quiere decir como una subjetividad en lo social que es capaz de ir alterando progresivamente la centralidad de la discusión política en el Chile de la transición, especialmente y de forma más clara desde el 2005-2006 en adelante, pero también con anterioridad en los conflictos del 92, el 94, el 97, el 2001, que van a ser conflictos principalmente corporativos desde los estudiantes, enfocados en la modificación de los criterios de asignación de préstamos estudiantiles. Es decir, los estudiantes se convirtieron en un actor político en Chile a partir de ser un actor social en demanda por el derecho a endeudarse. Esa es la gran demanda de los 90 del movimiento estudiantil. Pero, y aquí hay que hacer una distinción que espero que quede clara. El actor social y político llamado movimiento estudiantil de los 90 se va a reconstruir a partir de una disputa netamente gremial, más que política. Revisando los documentos para esta tesis que les digo que no he entregado todavía, que la tengo pendiente, aparecen unas reflexiones de Arturo Barrios, quien fuera presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Chile el año 92, antecesor de Álvaro Elizalde, del actual vocero, y según todas las fuentes es Arturo Barrios quien más deja la embarrada con corrupción en la fecha, ese año, más que Álvaro Elizalde. Arturo Barrios planteaba que el gran problema de la fecha en esos años era que se había preocupado demasiado de lo político, abandonando lo gremial. Para él lo político eran las disputas sobre temas de derechos humanos, cómo la fecha se insertaba en el futuro INJ, en el INJUVE, en el Instituto Nacional de la Juventud, cómo la fecha era un garante de base para la transición que desde el Estado ya revestía carácter claramente neoliberal. Para él eso era lo que había hecho bien la fecha al insertarse en esa discusión en términos políticos, pero había abandonado lo gremial. Desde el mismo año 92 va a ser claro que la discusión gremial, que en los 90 tomó el carácter de lo que les decía, el derecho a endeudarse, la permanente crisis del Fondo Solidario de Educación Superior para no tener fondos para mantener a los estudiantes en las universidades, que en cada institución de educación superior pública del país todos los años se tuvieran que retirar cientos de estudiantes porque no tenían plata ni siquiera no eran suficientemente pobres ni siquiera para endeudarse ante el Estado para poder mantener sus estudios. Esa crítica fue levantada por la izquierda, desde lo gremial, desde lo que hoy día diríamos los conflictos sociales más que los conflictos políticos. Mientras la concertación se encerraba en los conflictos específicamente políticos. No es para nadie una sorpresa que desde el 92 en adelante y ya marcadamente desde el 95 en adelante la izquierda, principalmente los sectores en torno a la juventud comunista y en torno al naciente movimiento zurda, le arrebatan la conducción del movimiento estudiantil a la concertación para que nunca la pueda volver a recuperar hasta ahora. Pero la arrebata precisamente a partir de politizar lo que Arturo Barrios va a denominar conflictos gremiales con cierto desdén. Va a ser la izquierda la que va a construir una crítica al neoliberalismo a partir de la crisis permanente de los préstamos estudiantiles llamados del crédito universitario y después del Fondo Solidario. Una crítica, por lo tanto, al autofinanciamiento de educación superior, por un lado, y por otro lado, a la mercantilización de la relación de los estudiantes con las casas de estudio, lo que provocaba una desnaturalización de las universidades, con una frase que va a ser muy usada en ese periodo, que es cómo la mercantilización de la relación estudiante-universidad envía a las universidades al autofinanciamiento, precisamente por el abandono del Estado a las casas de estudio a partir de las lógicas subsidiarias respecto de la educación superior y en general de lo público en Chile. Por lo tanto, vamos a tener que, desde mediados de los 90 y hacia mediados de los 2000, como segunda hipótesis,
respondiendo a la pregunta que se hacía al origen de este foro, hay un ascenso político de la izquierda y del movimiento estudiantil que son inseparables en este periodo, sus transiciones son muy inextricables, en las cuales hay un ascenso político del malestar de base en términos de problemas concretos por la base de los estudiantes. No es una politización forzada, es una politización a partir de un malestar real, concreto de las familias y los estudiantes, cuya explicación se da en código político, a partir de una crítica que va a ir madurando a las lógicas neoliberales y subsidiarias de los sistemas públicos, no solo de educación, sino en general en Chile. Por último, y con esto voy cerrando, la izquierda de ese ciclo, la izquierda de este ciclo, que podemos decir que tiene origen en las luchas del 92, en la refundación de la FECH, de la FEUSACH, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, entre el año 93 y 96, es una izquierda que va a vivir dentro del movimiento estudiantil y que va a empezar a construir, no conscientemente la mayoría de las veces, una visión clasista de este nuevo actor que, yo insisto, es de capas medias, pero no de clase, sino que ha ido pensando una nueva situación de las capas medias en Chile, que algunos intelectuales han denominado los nuevos asalariados en Chile. Y no pasarse más rollos con eso, solo los nuevos asalariados en Chile. Esa izquierda de este periodo, y aquí paso al plano netamente ya de la recomendación y de la opinión, es una izquierda que ha sabido construir una interpretación clasista, tal vez no conscientemente, insisto, de lo que ha significado ese movimiento estudiantil, precisamente porque es una izquierda que ha surgido de ahí. No ha venido de las clases trabajadoras, no ha venido de las poblaciones marginales a construir izquierda estudiantil, sino al revés, en muchos de los casos. Surge en las universidades, surge en los campus, se reconstruye ahí, madura su crítica al neoliberalismo durante los 90 y los 2000, y solo después del 2011 empieza con esta discusión, a mi parecer, algo voluntarista, sobre cómo vincularse con sectores trabajadores que no están ni en la mitad de constitución de actor que es lo que ha llegado al movimiento estudiantil. Pero sobre todo, que aún le cuesta comprender el tránsito, este tránsito inexplicable, este tránsito inseparable de estudiantes movilizados en lucha y de una izquierda que se ha nutrido de esa lucha y de esas bases estudiantiles en este periodo. Y todavía no ha resuelto, y cuando digo no resuelto me incluyo, tampoco tenemos claridades, ni mi amigo, ni las distintas izquierdas que hoy día conviven en el movimiento estudiantil, ni los intelectuales de izquierda. No hay muchas claridades, pero hay ciertos proyectos, hay cierta certeza de que es importante hacer el análisis de ese proceso, de ese tránsito, de un movimiento netamente estudiantil, de izquierda, hoy día marcadamente antineoliberal, y que se ha nutrido de capas medias que han sido pauperizadas en 20 años de transición y que hoy día responderían a sectores que perspectivarían una articulación de un nuevo actor de clase. Por lo tanto, se debe pensar una estrategia política, sobre todo en la izquierda anidada en lo estudiantil, como la UNE, también como la izquierda autónoma, como el FEL, son las que están presentes en esta universidad más fuertemente, que se planteen críticamente ese tránsito y que por lo tanto apuesten con una estrategia de clase pensada en los sectores sociales que le han dado vida en estos 20 años, más que en actores ideales pertenecientes a una lógica analítica del siglo XX que hoy día está muerta, que sea capaz a la vez de ser una estrategia nueva, pensada en los sectores sociales concretos del siglo XXI, pero que no rompa sus vínculos con la tradición del materialismo histórico que ya tiene 150 años y que le otorga las herramientas precisamente para hacer ese análisis de clase y no anclarse meramente en las sagradas escrituras de los socialistas del siglo XX, que piensen los actores de clase concretos del siglo XXI, que se ancle en esa tradición clasista, revolucionaria, comunista, para perspectivar una voluntad política hacia esos sectores nuevos que están aquí discutiendo, que estamos acá, y que en general están en un debate largo en todas las universidades de Chile. Ahí me quedo y dejo al compañero interviniente. Muchas gracias. Ya, ¿qué es lo que pretendo yo hacer, además de dar respuesta o intentar dar respuesta a las preguntas que están instaladas en este debate? ¿O cómo voy a abordar esa respuesta? Primero, para plantear
La importancia de este momento y lo que se viene en educación desde una perspectiva estratégica para la izquierda, en su ánimo también de reconstrucción del movimiento popular, es importante, creo yo, dar cuenta de una periodificación que hacemos nosotros respecto a qué es lo que ha ocurrido desde aquel momento anterior a lo que vivimos hoy día, digamos los 90 o el fin de la dictadura, donde fracasa la tesis de la izquierda de ruptura popular con la dictadura y nos encomendamos en una transición pactada. ¿Qué es lo que ocurre entre esos 90 y lo que hay hoy día? ¿Cómo denominamos aquello? Y también cómo reaccionan los diferentes actores políticos a esa transición. Es importante dar cuenta de eso porque en función de aquello podemos esbozar una respuesta estratégica a tanto el movimiento estudiantil como también a lo que aportamos desde ahí en la reconstrucción del movimiento popular. Entonces, para iniciar, dar cuenta de este cambio que nosotros llamamos la entrada o la aparición de un nuevo ciclo político que inicia en el aumento de conflictividad de diferentes actores sociales, no solo la educacional, es un aumento de conflictividad que se ve desde el 2005, del 2006 con las movilizaciones estudiantiles, del 2007 con movilizaciones forestales, también del sector subcontratado de la minería, y con los últimos 4 años en general y un poco más de movilizaciones regionales, ¿no? Que han puesto en tensión pilares fundamentales del neoliberalismo. ¿Por qué hablamos de nuevo ciclo y qué le da contenido a pensar de que existe un nuevo ciclo? Primero, porque en función de aquello, representado también por su actor más dinámico, que ha sido el movimiento estudiantil, se genera y se puede hablar de una fisuración a la hegemonía del neoliberalismo, que son, ¿cómo se traduce aquel concepto bien rimbombante, fisuración de hegemonía del bloque dominante y el neoliberalismo? En al menos 3 elementos. Lo primero, que se ponen en cuestión la naturalización que existía anteriormente respecto a la mercantilización de derechos sociales, ¿no? Que tiene que ver con el lucro específicamente y el concepto del endeudamiento, ¿no? Como el endeudamiento que atraviesa profundamente a la mayoría de las familias chilenas, el decir fin al lucro también respecto a eso, pone en cuestión algo que estaba naturalizado hace ya bastantes años, que era el mercado insertado en cada uno de los aspectos de la vida social de los chilenos, ¿no? Por otro lado, una deslegitimación de las instituciones democrático-representativas, digamos el Congreso, digamos las elecciones mismas, en donde existe una cuestión que el mismo Brunner, ideólogo de la concertación, llamó como el riesgo del desfonde de la política, ¿ya? El riesgo del desfonde de la política, en el cual una ciudadanía votaba o votaba muy poco, pero no tenía confianza de ningún tipo en las transformaciones o en la capacidad de digerir los conflictos y el malestar por parte del Congreso, por ejemplo, y de las instituciones democráticas representativas. Eso es una deslegitimación de aquello, lo que no significa, por cierto, que queden anuladas, pero sí es una deslegitimación. Y luego, como tercer punto, la aparición embrionaria de expresiones propias de este movimiento, que son expresiones y acciones políticas que van de manera independiente a los sectores de justamente este bloque dominante, que son, por ejemplo, la aparición de colectividades políticas dentro del mismo movimiento social, la aparición de acciones que van desvinculadas de los partidos tradicionales, y esos elementos son expresiones justamente de lo que nosotros denominamos un nuevo ciclo político. En este ha sido el movimiento estudiantil el actor más dinámico, pero hay que entender también hasta dónde llega su dinamismo por los dos lados. Primero, por la menosvalorización de este actor estudiantil, y por último por la sobreestimación. La menosvalorización es que se ha dicho y se ha planteado en algunos momentos en que justamente hoy día no existe disputa desde el movimiento estudiantil respecto a lo que son hoy día el poder detrás del poder en Chile, y que por tanto el movimiento estudiantil no le sirve a la izquierda para generar transformaciones en Chile, no le sirve a la izquierda para generar nuevos procesos de politización y de reconstrucción del movimiento popular, solo y únicamente a través de la acumulación orgánica, es decir, de que a través del movimiento estudiantil podamos nosotros constituir sujetos que en un escenario posterior se puedan enfrentar a los poderes hoy día que mantienen la situación actual como está Chile. Esa es la minusvalorización. La sobrevalorización tiene que ver justamente con entender de que desde el movimiento estudiantil y desde el estudiante es posible únicamente generar cambios y transformaciones radicales en Chile, ¿ya? Entonces, parándonos justo entre medio de eso, vamos a dejar pendiente la respuesta de qué es posible realizar desde el movimiento estudiantil hoy día respecto a generar transformaciones concretas, ¿ya? Y vamos a pasar a cuáles han sido las respuestas de las diferentes expresiones políticas en Chile a este nuevo escenario, ¿no? Que se viene configurando, como hemos dicho, a mediados de los 2000 y que tuvo su expresión en un alza de las movilizaciones y lo que dijimos anteriormente. Primero,
Partamos por el sector más lúcido e inteligente, que ha planteado una transición desde su actual o desde su anterior expresión, que era la concertación, hacia la nueva mayoría. ¿Qué constituye y de dónde viene aquello? La nueva mayoría se viene a configurar como un elemento que hereda aparatos anteriores o hereda elementos anteriores de la concertación, que sobre todo tiene que ver con el aparato de contención social, que es un aparato que lo que hace justamente, a diferencia de la derecha, donde se flexibiliza ese aparato de contención social en el gobierno pasado, lo que hace justamente es que ante problemas de conflictividad, como el movimiento estudiantil, como los elementos regionales, como lo que puede hacer hoy día lo medioambiental. Si ustedes sepan, lo primero que hizo el subsecretario del Interior cuando llegó a Lewy fue entregar justamente un informe de dónde existían hoy día los principales focos de conflictividad para el gobierno, para la nueva mayoría. Bueno, y eran estos que les estoy mencionando: los subcontratados del cobre, el sector socioambiental, lo educacional y se me quedaba uno, ¿no? Cuatro. Bueno, pero en función de eso hay un aparato de contención social que tiene otra manera de responder respecto a estos conflictos. La idea es justamente que estos conflictos no escalen hasta el punto de generar tensiones con el modelo chileno y que pongan en riesgo hoy día el patrón de crecimiento en Chile, que tiene que ver con el crecimiento económico, que tiene que ver con la necesidad de que la inversión extranjera se asiente aquí en Chile, y para eso se necesita gobernabilidad y baja conflictividad. Y aquí permítanme leer algunas citas de personeros de la concertación en el mismo momento en que se empieza a fraguar esta transición de la concertación a la nueva mayoría. Yo creo que son bastante clarificantes para dar cuenta de este proceso, ¿no? Por ejemplo, Ricardo Lago: es necesario, y en ese momento, en el 2011, se trataba de avanzar hacia una mayor legitimidad de nuestro sistema democrático, por un lado. También aquí Patricio Walker: de la urgencia de construir un nuevo pacto social y político. De eso se trataba la transición de la concertación y la nueva mayoría. Que ese nuevo pacto social y político lo que vendría a hacer era a cerrar la posibilidad de peligros populistas, como le llamaron ellos, del carácter de Chávez, por un lado, o del carácter de Evo Morales o de Rafael Correa, que instalaron a través del movimiento social gobiernos progresistas que pusieron en retroceso claramente al neoliberalismo en América Latina. Por ejemplo, aquí Ricardo Solari, el 2013, es mucho más enfático en esto. Dice: lo único que pone en riesgo el modelo chileno es no hacer cambios. Entonces se trata de una expresión aquí de los que han dominado Chile en realidad por los últimos 100 años, que son en realidad todos los gobiernos que han tenido Chile en los últimos 100 años, a excepción de Alessandri y la dictadura, y que vienen a hacer cambios efectivamente en Chile para disminuir la conflictividad en la educación, vienen a hacer cambios dentro de los actuales límites del modelo, pero sin transformarlo, sin generar el cambio de paradigma, como ha dicho Peña en la columna anterior, en las columnas anteriores. Esa es la respuesta de la nueva mayoría, que les fue bastante bien en términos concretos en las elecciones, en restablecer una legitimidad como un bloque desde la concertación, y al mismo tiempo hacer retroceder bastante a la derecha. Por otro lado, la otra expresión política de este bloque dominante, que es la derecha, cómo reacciona ante el nuevo ciclo. En el 2011 ellos negaron absolutamente la posibilidad de que efectivamente hubiera un malestar creciente respecto al endeudamiento en Chile. Lo negaron hasta la última. De hecho, su cruzada siempre fue defender ideológicamente el modelo de mercantilización de la educación. Lo defendían el lucro y nos enfrentaban a nosotros, y bueno, y ahí se les desbarató absolutamente esa cuestión. Y negando esta entrada de una nueva situación, de un nuevo ciclo, es que la derecha, que es el sector que lee esto de manera incorrecta, no genera las transformaciones. Bueno, a final del año pasado y al comienzo de este entra en profunda crisis. Por un lado, el RN cae en esta estrategia que ha dicho Rego, de el choclo desgranado, que les van yendo de uno a uno para formar y sumarse a Amplitud, a otra alternativa de la derecha. Y por otro lado, la UDI retrocede en su presencia social y también en su representación parlamentaria, a pesar de que no muestra tensiones hacia afuera, pero sí efectivamente es un sector que entra en crisis. Otra de las expresiones políticas: ¿cómo reacciona la izquierda a este nuevo escenario? Bueno, intentando generar lo que se llamó el programa radical, ¿verdad? Un programa que juntara o que aunara, recogiera diferentes elementos que estaban insertos ya dentro del movimiento social y dentro de la ciudadanía, y los constituyera como una posibilidad de avanzar, primero en acuerdos tácticos de una izquierda disgregada, por bastante tiempo, una izquierda con muchas expresiones políticas, ninguna siendo viable o real alternativa para la ciudadanía,
y que ese programa además tuviera la característica de poder profundizar y cristalizar y acumular un poco del descontento en una tensión hacia el modelo neoliberal y la mercantilización no solo de la educación, sino también de otros derechos. Entonces, ese programa que contenía fin a la AFP, la educación gratuita, asamblea constituyente, un nuevo trato socioambiental, que no me falta, bueno, ahí habían varias cuestiones más. Ya, efectivamente, esa respuesta tampoco logra resolver el problema de la atomización generando múltiples candidaturas y que dan cuenta de dos cosas. Primero, que no es posible generar aquel acuerdo táctico, y luego que la izquierda en Chile sigue siendo marginal en términos electorales, no supera, sumando todas las candidaturas, su 5%, ¿verdad? Entonces, en función de ese escenario, un ciclo político, ¿cómo lo leen los diferentes actores políticos? Volvamos a la pregunta que nos queda pendiente. ¿Qué es posible desde la educación realizar en perspectiva de transformar algo ahora y en perspectiva de reconstruir un sujeto popular que es necesaria una fuerza social y política? En lo primero, entender de que este actor estudiantil, el rol que tiene en la transformación social, no es efectivamente, como dice el chico Lieberman, no es lo mismo de la interpretación marxista-leninista de aquel siglo XX, pero tampoco también está situada en un espectro que ya hemos descrito. Es un movimiento estudiantil que tiene hoy día la posibilidad, a través de una reforma, de instalar nuevas condiciones para ganadas posteriores del sector social. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Hoy día se ha abierto un proceso de reforma que va a ocurrir de una manera u otra, porque es la respuesta que tiene hoy día la transición de la concertación hacia la nueva mayoría, como una expresión de aquellos que han estado en el poder en Chile hace muchos años, que se denomina bloque dominante, y que esa opción va a ocurrir sí o sí, es necesaria hacer esa modificación. Ahora, ¿cuál es lo que podemos hacer nosotros desde un movimiento social emergente y desde las expresiones políticas del movimiento estudiantil? Utilizar aquello, estar presente en el proceso de reforma, con el ánimo de constituir una nueva condición, de disputar el carácter que hoy día tiene el Estado en Chile. Disputar ese carácter hoy día desde lo que se consigue como un Estado subsidiario, que entrega la responsabilidad de garantizar derechos sociales a la ciudadanía, a los privados, a un Estado que asume esa responsabilidad de manera directa, que es un Estado garante, ¿no? A un Estado que asume esa responsabilidad de él hacerse cargo hoy día de la educación en Chile a través de un sistema público que no existe. Esa victoria para el movimiento estudiantil tiene una perspectiva estratégica porque permite pensar que desde otros sectores sociales se legitima una vía hoy día, que es una vía desde los movimientos sociales para generar transformaciones en Chile. Se legitima el movimiento social como actor capaz de realizar transformaciones que signifiquen un retroceso hoy día a la mercantilización en Chile, que signifiquen hoy día un retroceso al modelo que se viene instalando hace ya bastante tiempo, que está consolidado, y que implica pensar de que es posible generar otro tipo de soluciones, otro tipo de maneras de resolver hoy día los conflictos entre Estado y ciudadanía. Luego, además de eso, ¿cuáles son las perspectivas que puede tener el movimiento estudiantil con el resto de los sectores sociales? Entendiendo que justamente una transformación más profunda del modelo educativo hoy día en Chile requiere de la constitución de una fuerza social y política que sea heredera de este malestar también. La constitución de una fuerza social y política que se ha venido levantando de diferentes alternativas. Hay diferentes tesis respecto a qué es lo que se puede hacer desde la izquierda hoy día en Chile. Por un lado, la necesidad de romper justamente lo que hoy día existe como nueva mayoría, de tensar justamente que el Partido Socialista, recuperar a ese sector histórico del Partido Socialista en una alternativa política, pero al mismo tiempo la necesidad, y que es fundamental para que exista izquierda como proyecto social en Chile, como proyecto político, la necesidad de la reconstrucción de actores sociales que puedan impulsar aquellos cambios. Es decir, la necesidad, y aquí viene un poco lo que la UNE siempre habla y siempre hablamos respecto a la tesis de la multisectorialidad, que no responde a una bajada concreta de una entelequia o de una ideología, sino que corresponde justamente a la manera en que se ve de cómo se aterriza aquella construcción de fuerza social y política, que tiene que ver con generar acuerdos tácticos dentro de los sectores que hoy día se levantan, tensionando el modelo neoliberal. En específico podemos hablar de lo que ocurrió ayer aquí mismo, cuando puso el Ucamau, el CITECO, el Modatima, que son expresiones concretas de cómo desde aquellos sectores
también se levanta un programa que pone en tensión la mercantilización y el modelo neoliberal en esos sectores. Ahora, hay que entender de que esa reconstrucción de fuerza social y política pasa por un lado, por aportar con la experiencia, con las claridades políticas del proceso que hemos tenido nosotros en aquellas luchas, pero también con el desarrollo orgánico que podemos aportar nosotros, ¿no? Ese desarrollo orgánico tiene que ver con los esfuerzos que podemos hacer como militancia activa desde el movimiento estudiantil, no en visibilizar luchas simplemente, no en decir marchemos por aquel cosa o usemos la tribuna mediática, sino que tiene que ver con un desarrollo orgánico, que tiene que ver con militancia que se hace parte también de aquellos procesos de reconstrucción orgánica, como la UNE lo ha hecho específicamente en el sindicato CITECO, que es un sindicato de trabajadores del cobre, con el que hemos levantado huelgas de paralización en la mina al Teniente, con los que levantamos el 26 de junio, y que si no hubiese existido aquel esfuerzo, posiblemente no podríamos haber estado hablando de aquella movilización que instaló finalmente el tema del cobre por la educación. O sea, también es un aporte para los procesos de lucha en educación. Eso es un resumen, así que yo siempre se puede poder enviar. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir un espacio para preguntas, para un espacio para la conversación, si alguien quiere tomar la palabra. Tomando ciertas palabras de las que deja planteado Benjamín, que a mí me parecen en su gran mayoría muy certeras y que aportan mucho en el espíritu que hoy día alegremente reina entre las distintas izquierdas. Me gustaría aclarar tal vez estas cosas que no se entendieron en lo que dije o que de todas maneras son muy útiles de plantear de todas formas. Primero, que la mera existencia de conflicto social, que es algo que naturalmente nos sorprende porque antes del 2000, digamos antes de los mediados de la primera década de este siglo, salvo por esa crisis del viejo Chile que se moviliza el año 97, que ya casi nadie recuerda, la huelga de los mineros del carbón y de los estudiantes de ese año, no hay conflictividad social prácticamente entre 1987 y el año 2005, prácticamente no hay. Los pingüinos en 2001, el mochilazo, un par de protestas en el centro y sería. Pero a pesar de la sorpresa, y una alegre sorpresa que nos puede causar la reaparición de conflictividad social en la historia reciente de Chile, ella no es condición en sí misma de cambio. Más bien hay que entenderla como una oportunidad de cambio o de apertura de un nuevo ciclo político. ¿Por qué? Porque tan oportunidad de cambio es como oportunidad de restauración. Es decir, por ejemplo, la aparición de conflictividad social en el año 52 y en los años 40 anteriormente, sobre todo con el empuje comunista en los últimos años de los gobiernos radicales, generó una movilización popular enorme con los sectores más pobres del país que se ponen detrás de una misión restauradora y no reformista, sino restauradora, como fue la candidatura de Ibáñez ese año, y que a la larga va a ser, dentro de esos años, sobre todo a partir de la misión Klein Sachs, va a ser de las más restauradoras del capitalismo chileno fundado en la Constitución del 25 y a lo largo de los años 30. Misma situación se pudo haber visto tal vez en parte en el triunfo de Bachelet y ella lo que intenta discursivamente y lo que fue posteriormente la famosa marcha de todas las marchas, un intento de apropiación de la conflictividad social para una agenda restauradora desde los partidos de la transición. Por lo tanto, por mucho que nos sorprenda alegremente eso, hay que entenderlo claro así. El conflicto social no es condición de cambio, sino oportunidad. Y como buena oportunidad la puede ocupar cualquiera, tanto la vocación restauradora de la nueva mayoría en función de restituir las lógicas de acumulación neoliberal de los últimos 25 años, o desde una voluntad, de una subjetividad política de izquierda, por abrir un nuevo ciclo largo de lucha política y transformaciones profundas. Por lo tanto, y en eso creo que estaremos de acuerdo con Benjamín, que la garantía de transformaciones la da la subjetividad transformadora, organizada y en conflicto del actor social más constituido en el periodo actual, que es el movimiento estudiantil.
Estoy de acuerdo que la vocación multisectorial que debiese tener este movimiento de la izquierda en general, y que por sí solo no se puede hacer, pero esos actores no son simétricos por mucha voluntad que ellos tengamos. Hoy día la clase trabajadora no está constituida en un actor al mismo nivel que está el movimiento estudiantil. De hecho, es difícil llamarle clase trabajadora. Podemos hablar de los sectores trabajadores, pero constituidos en tanto clase yo lo veo algo que es difícil afirmarlo. ¿Es el movimiento estudiantil hoy día el sector más dinámico de los sectores sociales en conflicto hoy día contra el neoliberalismo? Sí, y lo es, creo, por dos condiciones. Primero, por su dinamismo crítico y orgánico. Es el sector mejor organizado, con más franja organizada, es el más dinámico, es con la mayor profundidad crítica del neoliberalismo. Y segundo, porque tiene un carácter social expresivo, en su gran mayoría, de los grupos sociales asalariados nuevos, que son centrales, van a ser centrales, y están siendo centrales en el patrón de acumulación de capital hoy día en el neoliberalismo chileno. Solo eso. Disculpa. Ya, y ahora vamos a terminar este foro con unas palabras de cierre de un diputado. Ya. Sí, efectivamente yo creo que estamos de acuerdo en eso. Pero, claro, aquí hay el tema central respecto de cómo avanzar en este momento desde el actor estudiantil tiene que ver justamente con esto, con la reforma de constituir justamente y disputar el carácter del Estado hoy día, ¿verdad? Disputamos ese carácter del Estado constituyendo una reforma que esté con el programa del movimiento estudiantil, una reforma que sea nuestra. Y eso es lo que le tenemos miedo. Tenemos miedo a ganar, ese es el problema. Tenemos miedo a que si no estamos disputando con el gobierno, a pesar de que se abra una posibilidad de que el movimiento gane y instale una reforma que dispute el carácter del Estado, nosotros nos quedamos sin vida. Hay que saber, y sépanlo ustedes, compañeros, compañeras, que el movimiento estudiantil, en su carácter dinámico, va a decaer. En algún momento va a desinflarse este chancho inflado que tenemos hoy día, ¿ya? Y para eso, lo único que nos puede asegurar una proyección de la lucha en otros sectores es que aquella reforma dispute el carácter del Estado. Pero al mismo tiempo es que tenemos que construir estratégicamente cuál va a ser la fuerza social y política que va a impulsar esa transformación real, ¿ya? Y en la construcción de esa fuerza social real, esa fuerza social y política, es que nosotros como UNE hemos decidido dar nuestro aporte a través de esto, de lo sectorial, de constituir bloque multisectorial, de aportar con desarrollo orgánico en sectores específicos y con desarrollo orgánico y político también de la lucha que hemos tenido como movimiento estudiantil en aquellos sectores. Así que eso, agradecer la instancia, estuvo bueno, preciso, así que muchas gracias a los compañeros, chicos, gracias.